República programada para el día de hoy, miércoles. Señor secretario, antes de poner en consideración el orden del día, me están solicitando ingreso para que tengan en cuenta los técnicos allá para el ingreso. La doctora Beatriz Londoño, que es secretaria de Transparencia de la Vicepresidencia de la República, la doctora Paola Suárez, directora de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Me dicen que se está conectando, se va a conectar el señor Contralor General, lo mismo que el Fiscal General y el Ministro de Justicia y la señora Procuradora. Entonces, para que por favor en el momento en que vayan ingresando, pues vayan autorizando el ingreso para ellos. Tengo si se empiezan a conectar en lo que me están escribiendo acá, para que lo tengan ahí pendiente para, me imagino que es para el primer proyecto del punto del orden del día. Claro que sí, presidente. Estamos pendientes. Al Ministerio del Interior se le envió el link. Una vez la senadora Soledad Tamayo se ingrese, pues le daremos también pues, el saludo de bienvenida a esta comisión. Antes de leer el orden del día, señor secretario, yo quiero expresarle en nombre de toda la comisión primera nuestro abrazo solidario, fraterno y de condolencias al senador Eduardo Pacheco por el fallecimiento de su hermana el día de ayer. ¡Ay, senador! Reciba de todos nuestro saludo fraterno y nuestras oraciones para que mi Dios le dé mucha fortaleza a toda la familia en estos difíciles momentos. Igualmente también nuestras oraciones y nuestros deseos por la final de su recuperación del senador Alexander López y de los funcionarios de la comisión primera del Senado que también están con COVID, para que ojalá salgan adelante sin mayor dificultad de este tipo de problemas. Ahora sí, señor secretario, por favor, lea el orden del día. Excúseme, antes de leerlo, el senador Alexander creo que me está pidiendo el uso de la palabra. Quisiera que me permitiera dejar una constancia, presidente, sobre la situación que está viviendo hoy el país. Si quiere, excúseme, senador Alexander, aprobamos el orden del día y le doy inmediatamente el uso de la palabra. ¿Le parece? Sí, presidente, además de expresar también nuestro abrazo muy solidario y nuestras condolencias al compañero senador Eduardo Pacheco, pues todas nuestras oraciones por la paz y la armonía en su familia y que pues su hermana hoy esté descansando pues en la paz del Señor. Un abrazo, compañero senador Eduardo Pacheco y expresarle pues nuestra solidaridad. Un abrazo solidario, Eduardo, todos tus compañeros. Hoy elevamos una oración por ti y por tu hermana. En el mismo sentido, senador Pacheco. Senador Pacheco, lamentamos mucho y ojalá mi Dios ya la tenga en su gloria y sobre todo pedirles que se cuiden. Yo vi muchos de ustedes yendo a las comisiones y veo a mi secretario allá en la oficina. Es mejor quedarse en la casa, esta cepa realmente es contagiosa. Por favor, se los he dicho a todos individualmente, pero ahora que estamos en colectivo. Toda nuestra solidaridad, doctor Pacheco, a usted, a su familia. Dios los fortalezca y los bendiga. Senador Eduardo Pacheco, le expreso mi solidaridad y un cálido abrazo en este duro momento. Igual a su familia. Ese perro... ¿Sí? ¿Seguro? Y abrazo fraternal a toda la familia. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los colegas por esas notas de condolencia. Sí, estamos por un momento bastante difícil, pero gracias a Dios vamos ya saliendo. Gracias por todo. Abrazo solidario de toda la comisión, senador Eduardo Pacheco. Señor secretario, por favor, déle lectura al orden del día establecido para la sesión del día de hoy. Orden del día para la sesión del miércoles 28 de abril de 2021. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, anuncio de proyecto para la próxima sesión. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia.
En el orden del día tenemos 42 proyectos, señor presidente. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Está en consideración el orden del día. Sí. Está en discusión, senador Bien. Santiago Valencia, para el orden del día. Sí, presidente, no, muy corto. Es que ayer por la cita médica que tuve no pude sustentar el proyecto de maternidades del vientre. Entiendo obviamente que pues, el proyecto anticorrupción que está en el primer punto pues es muy importante y es importante empezarlo a discutir. Le solicitaría si es posible entonces poner el de alquiler que está en el tercer punto de segundo, que yo creería que lo podemos aprobar hoy después del otro proyecto, a ver si podemos avanzar. Sería la solicitud, presidente, si así usted lo considera. Continuamos en discusión del orden del día con la proposición presentada por el senador Santiago Valencia. Continúa en discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la Comisión Primera del Senado? Si algún senador no está de acuerdo con el orden del día, con la modificación del senador Santiago, por favor, pronunciarse. Señor presidente, puede cerrar la votación. Cierre la votación. Anuncie el resultado, señor secretario. Señor presidente, el orden del día con la modificación formulada por el honorable senador Santiago Valencia ha sido aprobada por unanimidad. Bueno, muy bien. Gracias, señor secretario. Entonces, antes de darle paso al orden del día, el primer punto del orden del día, establecido, el senador Alexander me había pedido 3 minutos para una constancia. Le agradezco 5 minutos, presidente, si es tan amable, perdóneme que lo moleste con esto, pero ayer traté de hacerlo en la plenaria y no fue posible por los proyectos. Si usted lo permite, presidente, le agradezco mucho. Alexander López. Bueno, presidente, yo creo que el Congreso hoy tiene uno de los retos más grandes de su historia. Y pasamos por una pandemia que pues, nos tiene acorralados, una pandemia que definitivamente obliga a que este Congreso, por primera vez en su historia, reclame su autonomía y reclame su independencia de las demás ramas del poder público. No podemos quedarnos callados hoy en un día de jornada de protesta, de paro nacional, que ha sido convocado por las centrales obreras, por los pensionados, por los estudiantes y por los miles y miles de colombianos y colombianas que rechazan la forma como se gobierna en este país. Es absolutamente terrible que en medio de semejante tragedia que vive nuestro pueblo colombiano, el presidente Iván Duque, el sector financiero y su partido, el Centro Democrático, presenten semejante ataque, un ataque miserable, un ataque despiadado contra el pueblo colombiano, con una reforma tributaria que definitivamente agrede de manera directa a los 50 millones de colombianos. No tienen en cuenta la situación que hoy vive Colombia. Más de 90.000 personas fallecieron producto del contagio del coronavirus. Pero además de eso, nos encontramos en una situación alarmante en el país. Miles de familias hoy en Colombia no tienen cómo alimentarse. 5 millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. 600.000 micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieron, fueron cerradas por culpa no solamente de la pandemia, sino también de la omisión, de la negligencia y de la actitud, ¿sí?, clasista que el gobierno del presidente Iván Duque y él especialmente no le ha permitido a esas empresas y a esos empresarios salir adelante. Cientos de familias y de personas confinadas en este país. Los niños y los jóvenes prácticamente encerrados, sin poder asistir a las escuelas y colegios. Una situación de esta, señor presidente, obliga a que definitivamente la lectura que tenga este Congreso sea diferente a la que se está planteando hoy desde el gobierno nacional. Es absolutamente inapropiado, inconveniente lo que se está planteando hoy en esta reforma tributaria. Que mientras la clase media lucha por no desaparecer, por no caer en los niveles de pobreza en las que hoy están cayendo, sea justamente la clase media la que tenga que soportar una carga de impuestos y unas medidas económicas que definitivamente no van a poder soportar. Perseguir a unos pensionados que ya le cumplieron al país, que durante 20 y 30 años, señor presidente,
¿sí? Ahorraron para poder tener una pensión digna y poder sostener no solamente a su familia, sino a otras familias que hoy dependen de una pensión. Es absolutamente un acto miserable. Perseguir a los trabajadores. ¿A cuáles trabajadores? Si antes de la pandemia ya teníamos 3 millones de personas sin empleo. Y después de la pandemia el número supera ya los 9 millones de trabajadores sin empleo, sin ingresos. A esos son los que está persiguiendo directamente una reforma tributaria. Una reforma tributaria que además de eso persigue también, ¿sí?, a unos sectores populares que hoy deambulan por las calles en la informalidad, que no tienen cómo ingresar alimentos, no tienen cómo pagar sus viviendas y que hoy ese deterioro social vuelve insegura a las ciudades. O sea, los niveles de inseguridad que se están presentando en el país, producto de la miseria y de la pobreza, son absolutamente cuestionables en relación a las medidas que se están planteando. Gravar con IVA los servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6 definitivamente no tiene límites. Pretender atacar a los jóvenes y a las familias que hoy de manera obligada acuden al Internet y graban el Internet como una medida de recaudar recursos, ¿sí?, a unas familias que escasamente sobreviven en medio de una pandemia, en medio de una crisis social. Grabar con IVA los computadores no solamente es perseguir a las familias, sino a los jóvenes que quieren educarse y quieren formarse. Se dieron cuenta también que las personas están acudiendo a comprar una bicicleta porque no tienen cómo pagar un sistema de transporte masivo o un transporte público, y también graban con IVA, ¿sí?, las bicicletas. No contento con ellos, se dieron cuenta también el presidente Iván Duque y su famoso ministro Carrasquilla que estaba muriendo mucha gente en el país y también decidieron grabar los servicios funerarios. No hay nada de humanidad en este gobierno, señor presidente. Pero además de eso, autorizan el cobro de peajes en este país, en un país donde la mayoría de los recursos de infraestructura se pierden, se los roban y casi que nunca las obras las hacen. Peajes en unas ciudades que hoy prácticamente desaparecen, ciudades que hoy no tienen ingresos, distintos a los esfuerzos que hacen los contribuyentes. Pero además de eso, el presidente Iván Duque, como si fuera poco, en esa decisión de recaudar casi 30 billones de pesos, solicita también autorización al Congreso, señor presidente, para que le permitan enajenar los activos de las empresas más importantes del Estado. Quieren hacer moñona, quieren hacer fiestas con este país. Es absolutamente insensato. Mientras tanto, el presidente Iván Duque, su gobierno, siguen protegiendo a los intocables de este país, a los más poderosos, al sector financiero, a los grandes poderes económicos que por demás financian las campañas del presidente Iván Duque y de un grupo importante de estos congresistas que hoy están actuando de manera irresponsable y de manera irracional en el país. Permiten que en Colombia las exenciones superen los 50 billones, teniendo ahí gran parte de las soluciones a la crisis económica que tiene el país. Una evasión superior a los 30 billones de pesos es inaceptable. Demuestra cómo finalmente se quiere arruinar a los más débiles y proteger a los más poderosos. Lo dijo la misma Oficina de Transparencia por Colombia, la Presidencia de la República. En Colombia se pierden al año 50 billones de pesos. Eso es una verdadera vergüenza, pero a cambio le quieren sacar a las clases medias, a los trabajadores, a los pensionados, a los más débiles, una plata que no tienen, unos recursos que no tienen. O sea, ¿hacia dónde quieren llevar este país? ¿Hacia dónde lo quieren trasladar? Todos lo sabemos en este país. Fue reportado inclusive el ministro Carrasquilla en el año 2016-2017 de tener plata o de tener ahorros en paraísos fiscales. Más de 300 billones de pesos de colombianos adinerados. Muchos de esos recursos, productos de la corrupción, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de todo lo que se han robado en este país a través de los años. Hoy más de 300 billones de colombianos y colombianas están en paraísos fiscales. ¿Por qué el gobierno nacional no persigue eso? Paralela a esa decisión también de querer golpear al pueblo colombiano, está la decisión del presidente Iván Duque de comprar una flotilla de aviones de guerra. Ayer justamente veíamos cómo Colombia era calificado como el segundo país de Latinoamérica que más recursos destinaba en guerra. Es una vergüenza.
un país destinando la mayor cantidad de sus recursos, de su presupuesto a la guerra, mientras los niños y los jóvenes no tienen escuelas y colegios donde estudiar. Esta reforma tributaria es una verdadera tragedia. Por eso nosotros insistimos y le hacemos un llamado a este Congreso. O sea, aquí no hay que negociar nada. Esta reforma tributaria no le sirve al país. Esta es una reforma tributaria que tiene que ser retirada, que tiene que ser archivada. Si este Congreso, en el que estamos nosotros, quiere algún día reivindicarse con el país, quiere algún día representar efectivamente a los ciudadanos, pues este es el momento. Y es un llamado que yo le hago a ustedes, colegas senadores y senadoras. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esta reforma tributaria que ha presentado Iván Duque, su gobierno y su partido, sea discutida en este Congreso. O sea, ¿qué vamos a discutir? El IVA del 19% a la gasolina, eso es discutible. Gravar las pensiones de los colombianos, golpear las clases medias, perseguir a un trabajador que se gane 1.700.000 pesos, gravar los servicios funerarios del país, ¿eso es negociable? No, nada de esta reforma tributaria es negociable. Nada, absolutamente nada es negociable. Aquí tenemos que buscar salidas reales, y salidas reales es disminuir los niveles de corrupción que hay en este país. Salidas reales es aplicar impuestos reales, desmontar el sistema proteccionista. Senador Alexander, active el micrófono. Lleva 7 minutos. Senador Alexander, active el micrófono. 2 minutos, presidente. Señor. 2 minutos, presidente, y termino. Lleva 7 minutos, sí. 2 minutos más, señor secretario. Le agradezco enormemente, señor presidente. Entonces, definitivamente, aquí nosotros tenemos que propender, ¿sí?, por hacer justicia tributaria en Colombia. O sea, la decisión que se tiene que tomar en este Congreso es una decisión de defender los intereses de 50 millones de colombianos. No puede ser que el 0.1% de la población siga empobreciendo nuestra patria mientras ellos se enriquecen y se enriquecen. El sector financiero, presidente, en solo 2 años ha tenido utilidades superiores a los 32 billones de pesos. Eso es una vergüenza que esto ocurra en el país, mientras miles de trabajadores, miles de empresas desaparecen. Eso es inaceptable. Por ello nosotros, desde el Polo Democrático, planteamos, sin ninguna vacilación, el hundimiento inmediato de esta reforma tributaria. Aquí no hay nada que negociar, no hay nada que discutir. Están alistando y están preparando, ¿sí?, los tanques de mermelada para satisfacer los intereses y los apetitos mafiosos y politiqueros de sectores políticos en este Congreso que no piensan en el país, sino que piensan siempre en beneficiar a los más poderosos y los más ricos. Por eso hoy Colombia está en la calle. Por eso miles de hombres y mujeres hoy rechazan este gobierno y rechazan estas medidas que históricamente le han aplicado al país. Pasar una reforma tributaria como la que hoy ha presentado el gobierno de Iván Duque es condenar a la inviabilidad, a la miseria y a la pobreza, hoy, mañana y siempre, al pueblo colombiano. Por eso insistiremos en el archivo inmediato de la reforma tributaria. Aquí no hay que negociar absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro y después la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Es que solo me quisiera referir, no, obviamente no voy a hacer un análisis de los acontecimientos de ahora del país. Yo aspiro a que la policía tome todas las medidas de prudencia posibles y lo mismo los manifestantes. Pero indudablemente por encima de manifestantes y de policías hay una enorme responsabilidad política del presidente de la República alrededor de la presentación de un proyecto en donde el Congreso va a ser protagonista central. Una reforma tributaria que gira alrededor de descargar el endeudamiento del país, el déficit fiscal, producto de un crecimiento de la deuda cuyos móviles han terminado ser simplemente una política económica de sustento a las utilidades del sector financiero. Porque de reactivación económica, nada, y de control de la enfermedad, nada. Y
quiere descargar esa responsabilidad en el bolsillo de la gente que come, incluso hoy con hambre. Impuestos a la comida cuando el hambre crece e impuestos a la gente de trabajo que trabaja cuando el desempleo crece. Es dantesco, Dios. Es una estupidez. ¿Qué más se le puede decir a eso? Poner el servicio al servicio de intereses tan poderosos económicamente todo el Estado, cuando el Estado debe estar al servicio de la gente. Pero me quiero referir, presidente, y porque la Comisión Primera tiene que ver con el tema, es a la actitud, al fallo de tutela entre partes que no tenía que ver con este día, que ha hecho la magistrada Nelly Villamizar, que conozco muy bien, siendo alcalde. Creo que es un acto de locura, pero que la Comisión Primera no puede, con su silencio, legitimarlo. Prácticamente por tutela que está hecha para defender los derechos fundamentales, esa es su esencia constitucional, se está decretando la dictadura en Colombia. Porque el derecho a moverse, a protestar, a decir, independientemente si estamos de acuerdo o no con él, es un derecho fundamental de la Constitución colombiana. Ni una resolución de gobierno, ni siquiera una ley del Congreso de la República, ni tampoco una decisión judicial pueden derogar la Constitución del 91. Y la magistrada Nelly Villamizar lo está haciendo. Está derogando un derecho fundamental. El derecho a expresarse, el derecho a reunirse. Está derogando el Estado Social de Derecho ante nuestros ojos. Y la Comisión Primera, que es la que cuida desde el punto de vista legislativo la Constitución del 91, no puede aplaudir, no puede silenciarse ante un hecho de estos, que parece más una especie de componenda en las vísperas, sacar un fallo sobre un asunto que nada tiene que ver con la movilización del día de hoy, hacerlo tan de afán, tan de mala manera, colocar bajo las burlas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no tiene responsabilidad del tema, y darle al gobierno un instrumento que solo sirve para una cosa, para decir que entonces tiene la autorización de usar la fuerza represiva contra la ciudadanía, es decir, el acto violento y bárbaro de la dictadura. Así que yo quiero expresar como colombiano, como dirigente de la oposición, como ex candidato presidencial, como uno de los constructores de la Constitución del 91, mi voz de rechazo a la actitud arbitraria de la magistrada Nelly Villamizar y al flaco servicio que le presta a la democracia, y en cambio sí al fortalecimiento de la violencia y de la dictadura colombiana. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias por el uso razonado del tiempo. Senadora Paloma Valencia, tiene usted el uso de la palabra. Senadora Paloma, si quiere, prenda el micrófono, por favor. Presente. Gracias, presidente. Senador Roosevelt está presente en la reunión para que nuestro secretario... Para que quede, sí señora, que registro del senador Roosevelt. Senadora Paloma, inicie su... Presidente Pinto, Fabio. Fabio Amin, ¿cómo estás? Fabio Amin también para que quede registrado, señor secretario, su presencia en la comisión. Ya está recibiendo, señor presidente. Usted sabe que estuve muy temprano, pero tuve un problema de conexión y vuelvo a estar aquí pendiente como corresponde en la sesión. Gracias, señor presidente. Igual la senadora Soledad está con problemas de conexión porque es primera vez que se conecta con la primera desde las 10 en punto, pero creo que en un ratico la tendremos conectada. Me avisa, por favor, señor secretario. Bueno, senadora Paloma, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No, yo quería referirme a nuevamente los ataques que vienen del senador Alexander López en contra de mi partido, que pareciera que el senador Alexander López, vuelvo e insisto, no estudia antes de hablar, porque está repitiendo prácticamente lo mismo que ha dicho el partido a propósito de la reforma tributaria. Pero también dice unas mentiras. Dice que es que la reforma tributaria
es para beneficiar a los ricos. No, senador Alexander, no es para beneficiar a los ricos, es para poder ayudar a los colombianos pobres que han crecido en una cifra superior al 5%, ubicándonos en más del 40% de la pobreza en este tiempo. Entonces la pregunta para los colombianos no es si quieren reforma tributaria o no, es si quieren ayudarle a los colombianos que están en la pobreza, si vamos a ser capaces de llevar ingresos solidarios siquiera a 5 millones de hogares colombianos, si vamos a lograr realmente que los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 puedan tener matrícula gratuita para que las circunstancias de la pandemia que empobrecieron a las familias no impida que esos estudiantes vayan a la universidad. Lo que queremos es preguntar si queremos seguir subsidiando nóminas del Estado, de los colombianos con el dinero de los contribuyentes. Porque lo que no se puede hacer, señor presidente, es decir que queremos todo eso, pero que la plata nos baje del cielo, o que, como han dicho algunos, se imprima plata al Banco de la República, o se tomen nuevos créditos. Yo creo que lo que no han entendido quienes no están tomándose en serio la realidad de los colombianos es que hoy tenemos 40, no sé quién, el senador Roy Barreras le pediría que apague su micrófono para que no me interrumpa. Gracias, senador. Entonces yo lo que quisiera saber es si no han entendido cuál es la situación de la pobreza y si no han entendido cuál es el riesgo que tiene Colombia en términos fiscales. Yo no sé si es que no saben que las calificadoras de riesgo le pueden bajar la calificación a Colombia, lo que significaría, presidente, que no nos vamos a gastar 1/3 del presupuesto general de la nación en el servicio a la deuda, sino un 40%. Y entonces sí que no van a quedar recursos para nada. Yo creo que esto no debiera ser un evento para la politiquería y la mezquindad del liderazgo político, debiera ser un evento para pensar en los colombianos. Quienes han defendido el ingreso para todas las familias colombianas, entonces ahora resulta que lo quieren pero sin que nadie lo pague. No, es que la plata tiene que salir de alguna parte. Ahora es absolutamente falso que el Centro Democrático haya promovido la reforma. La reforma la presenta el gobierno y nosotros como congresistas somos los llamados a tratar de lograr unos consensos que respondan a las necesidades de los colombianos. El Centro Democrático propuso una serie de puntos que vale la pena recordar. 12 billones de recaudo, es decir, menos de la mitad de lo que estaba proponiendo el gobierno nacional, que no se cobraran IVA a los servicios públicos, tampoco a las pensiones, y que no se pusieran impuestos ni a las pensiones ni a los salarios bajos, ni medios de este país. Pedimos que no se le quitara la conducción de excluidos y lo hicimos muchísimo antes de que se erradicara la reforma tributaria, porque las exenciones de las que se les llena la boca diciendo es que acá hay que acabar con las exenciones. Pues es que las exenciones están en sectores que son sensibles. ¿Cómo que le van a quitar las exenciones en este país a muchos sectores, entre los cuales está el sector agropecuario? Lo que significaría, señor presidente, que le quiten las exenciones al sector agropecuario es que se va a encarecer la canasta familiar. Entonces, ¿por qué dicen que quieren quitar las exenciones, pero después cuando llega la situación de que las exenciones resulta que son sobre sectores sensibles, entonces ahí sí no les gusta? Es que le dicen muchas mentiras al país, querido presidente y queridos congresistas, y le dicen mentiras con una mezquindad frente a los colombianos que francamente es terrible. Pero además lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, las empresas durante los 3 años que vienen sigan pagando el 33% de impuestos y no el 30% que les correspondería este año por la reforma de crecimiento económico que se había hecho. Entonces, ¿cuál es el impuesto que estamos subiendo? No, estamos manteniendo la misma tasa que teníamos el año pasado. Que los impuestos altos sobre los patrimonios, que son antitécnicos, pero que se necesitan en esta pandemia, se mantengan y que podamos avanzar en conseguir esos recursos. Sobre eso más o menos está como está hoy, o sea, tampoco es nada distinto, es suspender las rebajas que se habían planteado. También sobre la tarifa, poner una tarifa transitoria de dividendos durante unos 3 años más alta para que podamos recoger los recursos, para poder financiar los programas que se necesitan para los colombianos más pobres, que además las personas con más de 64 millones de pesos de ingresos al año, que hoy pagan, también lo sigan haciendo, pero lo hagan con una tarifa un poco más alta y transitoria,
durante 3 años para que podamos recaudar esos recursos, que se aplace el beneficio de descontar impuestos nacionales. Usted se acordará, y se acordarán todos por qué lo votaron, muchos de ustedes, o por lo menos la leyeron para votarla negativamente, que pusimos un artículo donde los impuestos nacionales, por concepto de ICA y de las ciudades, se podían descontar de los impuestos nacionales, que se aplace ese beneficio unos años para que esos recursos sigan llegando al fisco nacional, que el sector financiero contribuya con una tarifa extra que ha venido defendiendo el Partido Conservador en cabeza del senador Barguil, para que esos pagos los haga el sector financiero y podamos tener unos recursos para... Continúe con el uso de la palabra, senadora Paloma. ¿Cuánto tiempo más requiere? Unos 2 minutos, presidente. Perfecto. Que el impuesto solidario, que no nos lo dejaron poner, que fue propuesta del Centro Democrático, 20% de los salarios más altos de los congresistas, de los magistrados, de los presidentes de agencias del sector público pagaran. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se pueda volver a imponer, aunque sea, como lo dijo la Corte, que sea un anticipo de impuestos, pero que lo paguemos desde ya en cada salario para que la plata esté y podamos ayudarle a los más pobres. Que se le pueda pedir una contribución al Banco de la República, no a título de emisión, sino que nos adelante utilidades. A título de eso, un anticipo de 5 billones de pesos que nos permita poder y salir a financiar los problemas para aprender a atender a los más pobres. Que todos los recursos que recojamos en esta pandemia, en esta reforma tributaria, señor presidente, queden en una cuenta maestra para que los colombianos que los paguen sepan de manera clara y precisa que van a ir exclusivamente a financiar a los colombianos más pobres. Y finalmente, que Colombia hoy tiene que pensar en esos colombianos pobres que lo han perdido todo. Y hemos dicho también una inversión forzosa del sector bancario para darle plata a las microempresas de este país, porque el microcrédito, a pesar de los esfuerzos, no ha llegado a quienes lo necesitan. 90% de las empresas de Colombia son microempresas, MIPYMES, que necesitan ese crédito. Una obligación del sector bancario de prestar un porcentaje determinado que esté, por supuesto, respaldado por el gobierno nacional, pero que sobre todo le llegue a esas microempresas. Yo creo, señor presidente, que cuando yo explico la reforma tributaria, muchos colombianos dirán, no, pero esos impuestos no me parecen graves. No se dejen engañar, porque es que Colombia necesita la plata. Los colombianos más pobres no pueden seguir esperando ante un Estado indolente y una sociedad indolente. Y esos colombianos que también los hay, que dicen, ¿y por qué es que van a dar subsidios? ¿Por qué no hacen que la gente salga a trabajar? Señores, porque estamos en una pandemia y no hay trabajo, porque las empresas están haciendo un gran esfuerzo para no despedir a la gente. Y lo que necesitamos hoy es que la sociedad colombiana, los que más tienen, den un poco para poder ayudar a los que les hace falta. Gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Presidente, si me permite, presidente. Sí, excúseme, ya les voy a dar el uso de la palabra a todos los precandidatos presidenciales de la Comisión Primera. Senador Roy Barreras y después el senador Luis Fernando Velasco. Muchas gracias, señor presidente. Le prometo un uso limitado del tiempo. Primero quiero sumarme a sus nobles y solidarias palabras con nuestro compañero, el senador Pacheco, y por supuesto con su deseo de la recuperación de todos los compañeros de trabajo de la Comisión Primera, incluyendo nuestro compañero el senador Alexander López. En segundo lugar, para los colombianos recordar que hoy Colombia hoy Colombia cesa sus actividades, hoy miles de colombianos expresan su indignación por varias razones. Hemos escuchado muchos adjetivos en la mañana de hoy, pero los colombianos que caminan, los que paran, los que harán sonar sus cacerolas, los que desde los balcones harán presencia en esta jornada, tienen muy claro lo sustantivo, no lo adjetivo. Lo primero, no podemos olvidar que esos 90,000 compatriotas que han muerto y los miles que probablemente tendrán ese mismo desenlace, están falleciendo un año después de la pandemia. Entre otras cosas, porque ni hay vacunas ni hay UCI suficientes. Y uno podría haber dicho hace un año que el gobierno no estaba preparado, ninguno lo estaba para semejante pandemia. Pero un año después de que este Congreso, señor presidente, usted y yo y todos los aquí presentes,
Le entregamos facultades y 25 billones de pesos al gobierno del presidente Duque. 25 billones para que adecuara el sistema hospitalario y protegiera la salud de los colombianos y no lo hizo. Le doy solamente una cifra hoy a los compatriotas. Una UCI cuesta 100 millones de pesos. Hoy tenemos cerca de 10.000, 12.000 UCIs. Duplicar el número de unidades de cuidado intensivo hubiese costado solamente 1 billón de pesos. 10.000 UCIs más, allá en su ciudad, en Bucaramanga, en Cali, en la mía, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. El doble de las UCIs implicaría en que no estuvieran colapsadas y estaríamos salvando vidas. Había que comprarlas, había que resolver, había que fabricarlas, había que estimular a las universidades públicas que ofrecieron múltiples modalidades. No se hizo. Los 25 billones de la salud fueron a dar a los intermediarios financieros. Y por supuesto, hoy de nuevo las UCIs están colapsadas. Ni que hablar, por supuesto, del desastre de la vacunación, de la lentitud en la aplicación, del desorden en la compra y del hecho de estar hoy entre los últimos países de América Latina en esa capacidad de vacunación y de protección. Cuando a muchos colombianos les ponen la primera dosis y ni siquiera les pueden cumplir con la segunda dosis. Una incapacidad absoluta del Ejecutivo que significa que se pierden vidas. La gente está marchando por el desastre de la pandemia, pero la gente también está marchando hoy por el desastre de la violencia. El gobierno perdió el control del territorio. Más de 300 reincorporados han sido asesinados en un vil incumplimiento del acuerdo de paz y las medidas de seguridad y en una evidencia del resurgimiento del paramilitarismo. Pero además, por supuesto, centenares de líderes sociales también han caído. Recuerdo apenas uno de miles, Aquileito Mecheché, en el Chocó, a quien acompañamos en su tarea. Pero siguen muriendo. La gobernadora indígena, que fue asesinada hace apenas unos días. 3 jóvenes fueron muertos en el Caquetá la semana anterior. 3 niños fueron muertos y antes torturados en un acto de crueldad que solo ocurre en los estados donde no hay gobierno, donde desaparece el Estado Social de Derecho, donde no hay control del territorio, donde la incapacidad de controlar el fracaso de la seguridad hace que los grupos criminales impongan el poder por la fuerza. Y cuando se impone el poder por la fuerza, la crueldad es la que aparece. Es la ley de la selva, instintiva, primaria, es la fiereza cuando no existen instituciones. El fracaso en la seguridad es la otra razón, el clamor por la vida que hace que la gente hoy marche. Y claro, también la afrenta de la reforma tributaria a la que se han referido hoy mis compañeros. Hay muchas razones entonces para que la gente pare, pero además en mi condición de médico quiero dejar muy claro que el sofisma que se ha planteado, el falso dilema sobre parar o no con la pandemia, no puede dejarnos en el engaño. Parar, como se ha dicho, no transmite el virus. Parar no aumenta la mortalidad. Lo que aumenta la mortalidad es la ausencia de UCI, la ausencia de vacunas. Lo que aumenta la mortalidad es la aglomeración en Transmilenio. Es el día sin IVA. Lo que aumenta la mortalidad es el desorden absoluto en la previsión de la economía y la negación de la renta básica que hace que 5 millones de colombianos informales tengan que salir a buscar con qué comer. No hoy, todos los días. Parar hoy. Continúe, senador Roy, active el micrófono, continúe. ¿Cuánto tiempo necesita más, senador Roy? Terminó en un minuto, señor presidente. Continúe, senador Roy. Gracias, presidente. Parar hoy, cesar actividades hoy, salir a los balcones hoy, hacer sonar hoy las cacerolas, expresar la indignación, es algo que no transmite el virus. De suerte que el Tribunal de Cundinamarca, y debo resaltar las palabras ya aquí expresadas por nuestro compañero de comisión y compañero en el pacto histórico, en un acto absolutamente absurdo que pretende coartar la expresión de la protesta, se ha equivocado y se ha equivocado en materia grave. Ese auto es inconstitucional, pero además puede generar violencia, porque los operadores de la seguridad en el Estado pueden malinterpretar el fallo y considerar que la gente que está hoy caminando en las ciudades de Colombia está violando la ley. No están violando la ley, ejercen su derecho. Parar no es ilegal, parar no requiere permisos, señora magistrada del Tribunal de Cundinamarca. Y a los operadores de la seguridad que cumplen con su deber hoy, toda la prudencia y respeto por el derecho a la protesta, para que luego la violencia, que ojalá no ocurra, no sea endilgada a la ciudadanía, no se culpe a la ciudadanía. No son culpables los marchantes hoy, ni del desastre de la pandemia,
ni del desastre de la seguridad, ni del desastre de la economía. Son colombianos que expresan su indignación y ejercen su derecho al cambio y a la protesta. Hoy Colombia para. Muchas gracias, señor presidente. Senador Luis Fernando Velasco tiene el uso de la palabra y se alista el senador Julián Gallo. Mil gracias, presidente. De nuevo saludo a los compañeros. Yo quiero hacer 3 comentarios muy breves, muy respetuosos, y quiero que se entiendan como lo que debemos hacer los parlamentarios, los congresistas. Un debate frente a ideas en donde tenemos diferencias en ideas, pero respetamos al contradictor. Primer comentario. Yo escuché las juiciosas palabras de mi compañera Paloma, en donde esboza lo que debería ser una reforma tributaria. Yo simplemente quiero hacer un comentario frente a ello. El Centro Democrático y sus aliados ganaron las elecciones y tomaron la decisión de hacer un gobierno de partido, lo que es perfectamente legítimo. Particularmente a mí me gusta. Yo creo que quien gana tiene que asumir la responsabilidad política de gobernar, sacar adelante sus ideas. Y las ideas, las propuestas políticas se sacan en el ejercicio del gobierno. Y el ejercicio del gobierno en la reforma tributaria no fueron las interesantes propuestas de Paloma, sino las monstruosas aberraciones que presentó Carrasquilla en un texto. Es que nosotros no estamos debatiendo lo que Paloma con inteligencia propone, nosotros estamos debatiendo las barbaridades que propuso Carrasquilla en medio de la mayor crisis económica, cuando el país siente que su gente se está quebrando, pequeño, mediano, incluso grandes empresarios industriales, del agro, de los restaurantes, de los servicios, se le ocurre salir a proponer una reforma tributaria y la escribe y la presenta. Y si la presentó el gobierno de partido del Centro Democrático y sus aliados. Porque evidentemente eso se debió debatir en el Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros están los partidos que son parte de este gobierno y tienen que asumir su responsabilidad política y no escabullir esa responsabilidad política. Y entonces nos dijeron que íbamos a cobrarle impuesto a la renta en el 2023 a los que ganen 1.670.000 pesos. Claro que la gente se iba a indignar. Y nos dijeron que íbamos a pasar de exentos a excluidos los productos en el cobro del IVA, y todo el mundo comenzó a entender que eso iba a subir el costo de la canasta familiar, y básicamente lo que terminaba ocurriendo es un aumento en el costo de vida. Y además se le ocurrió a algún genio de ese gobierno salir y plantear la compra de 24 aviones por 14 billones de pesos, y la gente comenzó a decir, ¿cómo así? Tienen un hueco, pero sí tienen 14 billones de pesos para comprar unos aviones de guerra. Es una locura. O sea, es que entiendan las inconsistencias, y las inconsistencias no se plantean cuando uno ejerce el gobierno, cuando uno gana el poder, no se plantean en ruedas de prensa, sino en actos de gobierno. Y los actos de gobierno son, por ejemplo, la presentación de un proyecto de reforma tributaria como la que presentó este gobierno. Parte de eso es lo que tiene la gente marchando. Segundo, no la tiene marchando solo eso, la tiene marchando la indolencia de un gobierno que ve cómo la gente se fue quebrando e hizo muy poco esfuerzo para salvar a mucha gente. Eso sí, fue supremamente generoso con sus amigos banqueros. Fue supremamente generoso. Benedetti hizo una denuncia interesantísima hace un año, yo me acuerdo, cuando dijo, ¿cómo así que el primer desencaje que les autoriza el Banco de la República a los bancos para tratar de salvar la economía, lo que hacen es repartirse dividendos, y alguno de esos accionistas recibe un cheque cercano a 3 billones de pesos? Hombre, por Dios. Cuando países como Inglaterra, cuna del capitalismo, uno de los orígenes del moderno sistema financiero mundial, entregó la instrucción que el año pasado no se entregaran dividendos. No, es que hicieron cosas de verdad agresivas contra la gente. Y tercero, aquí
con gran habilidad. Yo escribí ayer un Twitter, dije que Carrasquilla era un crack, que nos tiene hablando de una reforma tributaria a la que yo honestamente veo hundida, para que no hablemos de cómo ha sido la gerencia de la pandemia. Hombre, no nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras aquí. Colombia está atrasadísima en vacunación. Y yo no la quiero comparar con Israel, ni la voy a comparar con Estados Unidos. No, comparémoslas con países de nuestro entorno. Para la gente es muy doloroso saber que existen unas vacunas, pero que su gente, su familia, sus amigos están muriendo porque no han llegado. Es que ahí hay un problema muy grave. Y en algunos lugares llega y no hay coordinación para vacunar rápidamente. Y hemos pasado un año. Y yo me quisiera que pudiéramos indagar más a fondo cómo está la situación del sector salud, cómo están nuestros profesionales de la salud, cómo está nuestra gente. No, aquí hay muchos motivos para indignarse y por eso la gente está en la calle. Yo ayer escribí en Twitter, di declaraciones, salí a la prensa y le pedí a la gente mucha prudencia en sus marchas. Respeto las marchas, digo que cada uno puede protestar como quiera, espero que no haya aglomeraciones, espero que haya respeto de parte de la fuerza pública, pero los invito a que vean un Twitter que acabo de subir. Me mandan un video aquí nomás, cerquita donde estoy, estimado Alexander, ahí, cerca al peaje de Villarrica, una gente que sale a caminar, que están hablando de la manera más civilizada y respetuosa. Continúe, senador Velasco, ¿cuánto tiempo más necesita? Senador Luis Fernando, por favor, active el micrófono. Senador Luis Fernando. Senador Velasco. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí se le escucha. ¿Cuánto tiempo más necesita? No, 2 minutos. Termino contando esto. Continúe. Y ahí, cerca al peaje de Villarrica, que es una población limítrofe entre el Valle y el Cauca, en el departamento del Cauca, norte del Cauca, una gente quiere caminar y de pronto, sin mediar ningún tipo de provocación, el video es clarísimo, míralo en mi Twitter, una gente apunta y dispara un arma, espero que no sea letal, no la pude identificar, y hiere a una persona en el pie. Esa es la actitud. Perdón, ¿a eso es que van a sacar a la fuerza pública? No, por favor, yo respeto a la fuerza pública. Me ofende cuando bárbaros cogen unas rocas y le tiran, porque es que ahí debajo de ese uniforme hay seres humanos, por Dios. Pero también me ofende profundamente que un bárbaro de estos coja un arma y frente a un ciudadano que solamente está caminando le disparen, no importa que sea letal o no letal, no hagan eso, por favor, no provoquen a la gente, no quieran generar esa violencia. La gente hoy está protestando porque hay múltiples razones para protestar. A la gente le llega unos límites. Y a mí sí me parece que este gobierno que tomó la decisión de ser o de armar un partido de gobierno, ojalá hubiese armado ese partido de gobierno con gente preparada y capaz, que entiendo la hay en esos sectores, pero también terminaron definiendo una cosa que me parece terrible y que está ocurriendo en las democracias latinoamericanas y particularmente la colombiana, y no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos también ha pasado. Comienzan a creer que los únicos capaces de gobernar son sus compañeros de pupitre, del kindergarten, de jardín infantil o de la universidad, y entonces el que sean compañeros y cómplices y aplaudan como focas las cosas que hace el jefe del Estado los vuelve estadistas. No los vuelve estadistas. Son una cantidad de pendejos que no estaban preparados para gobernar este país. Y a mí eso me ofende este tipo de respuestas. Y lo digo con claridad. Y yo sé que estas críticas se hacen incluso en gente cercana al gobierno. Necesitamos hombres de Estado, hombres que entiendan lo que está viviendo Colombia, por Dios. Necesitamos hombres y mujeres que tengan una mínima de experiencia para diferenciar entre lo que debe ser el liderazgo, papel de un jefe de Estado, y simplemente el mandar. Porque hay una diferencia muy grande. El liderazgo es convocar, es unir, es proponer sueños colectivos. Y yo... Senador Luis Fernando, un minuto más, lleva 9 minutos.
No, dije que como falta eso, falta esa inspiración, falta ese sueño colectivo, la gente está indignada y la gente hoy marcha. Espero que lo hagamos en completa paz y que los que crean que no es bioseguro y que se puede agravar la pandemia, salir a marchar, tengan algún tipo de gesto en las redes, en su casa, cuelguen una bandera, hagamos sentir a este país que no estamos caminando por buen rumbo, a ver si entre todos los colombianos somos capaces de rectificar ese rumbo. Bueno, tiene el uso de la palabra. Tengo 3 inscritos, creo que ahí terminamos las intervenciones. El senador Julián Gallo, el senador Santiago Valencia y el senador Temístocles Ortega. Senador Julián Gallo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy rápidamente, estamos acompañando una formidable movilización por la carrera séptima de Bogotá. Es una verdadera fiesta, pero también la expresión de la indignación de la gente. Indignación porque el mismo gobierno y los mismos sectores que se negaron a darle la renta básica a los sectores populares de nuestro país para que pudieran permanecer en la casa y evitar la expansión del virus, hoy, cuando ven que la gente se ve obligada a salir a las calles a protestar, le piden que se quede en la casa por temor al virus. Esa es perfectamente la doble moral de la clase gobernante de este país. Era ese breve comentario, presidente, y vamos a estar aquí acompañando esta movilización y este reclamo justo de la gente del común que sale a decirle al gobierno que no está dispuesto a dejarse de seguir metiendo la mano al bolsillo con esa abusiva reforma tributaria. Gracias, presidente. Bueno, continúa con el uso de la palabra el senador Santiago Valencia y terminamos con el senador Temístocles Ortega. Presidente, gracias. Muy corto. Yo voy a utilizar el mismo tono con el que empieza el senador Luis Fernando Velasco y es un tono propositivo. Yo estoy de acuerdo y nosotros somos amigos del gobierno y los amigos pues también se dicen la verdad. Y el primer partido que salió a señalar los desaciertos de la reforma radicada fue el Centro Democrático. El primer gran error, además fue una solicitud del Centro Democrático en bancada, fue pedirle al gobierno que no radicara ninguna reforma sin llegar a un mínimo consenso con los partidos. No lo hicieron, el gobierno lamentablemente corrió a radicar una reforma, repito, con muchos desaciertos y que hoy pues tiene, digamos, democráticamente un debate que debe darse, que debe ser transparente y que tendrá que llegar pues al resultado que tenga que llegar. El escenario nuestro para debatir esa reforma es el Congreso de la República y de hecho la mayoría de los partidos, si no todos, pues han salido con propuestas y decir, mire, esto no nos gusta, esto sí nos gusta, aquí han mencionado algunas cosas, el IVA a los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6, impuesto a las pensiones, IVA a insumos agropecuarios, todas estas cosas absurdas que ya hemos manifestado y que hemos dicho que no. Pero mire, aquí también viene la incoherencia de algunos. Entonces piden renta básica, pero ¿de dónde la vamos a financiar? Es decir, es que el gasto público basado en la pandemia, pues le generó al gobierno un hueco enorme. Y hoy hay un tema de responsabilidad con el país, que es lo que no les dicen a muchos de los que incitan irresponsablemente el paro, y es que si nosotros no arreglamos el hueco fiscal que nos ha dejado la pandemia, ya con casi un 65% de endeudamiento del PIB, pues lo que va a pasar es que las calificadoras de riesgo internacional nos van a quitar la calificación, se van a encarecer los créditos internacionales, va a aumentar más la deuda pública, va a subir el precio del dólar, evidentemente eso va a generar que muchos de los servicios se encarezcan en el país y lo que vamos a hacer es seguir lamentablemente aumentando el descontento social. Pero eso es lo que algunos de aquí quieren, para no hablar mentiras, y algunos pescan precisamente ese descontento social y lo que quieren es acabar con la institucionalidad y con lo poco que hayamos podido construir. Por eso promueven paros
como el de hoy. Y evidentemente la protesta es legítima, es constitucional, es un derecho constitucional. Llama la atención que quienes defienden y atacan a la magistrada del tribunal se les olvida que hay un derecho que se llama el derecho a la vida y que tenemos las UCIs a reventar, congestionadas, que el talento humano en salud está agotado atendiendo la pandemia. Incluso en lugares como Antioquia ya hay escasez incluso de oxígeno para darlo a las personas que están enfermas. Pero no, hay que salir a la calle, hay que concentrarse, ya hay desmanes. En Cali, Luis Fernando, ya estaban volteando unos buses del sistema integrado de transporte de Cali. En Bogotá ya hay varios bloqueos y hay actos de violencia que son absurdos, que son ridículos, que nada tienen que ver con una protesta social y civilizada, y lo que hacen lamentablemente es desdibujar. Yo no sé qué van a hacer con su conciencia quienes hoy promueven el paro, cuando en 15 días todas las personas que salen hoy de sus familiares, pues lamentablemente no tengan dónde ser atendidos por la congestión de las UCI. Son unos irresponsables, y déjenme decírselo, doctor Petro y doctor Roy, ustedes son unos irresponsables y están jugando con la vida de los colombianos. Bienvenida a la protesta social, es constitucional, es legítima, pero ustedes lo que tienen son unos intereses politiqueros en las próximas elecciones, y pues a ustedes no les importa lo que pase con la vida de los ciudadanos, mientras ustedes puedan seguir aumentando el descontento social que acabe con la institucionalidad en este país y que pues les permita poder instaurar un gobierno de izquierda socialista igualito al de Chávez. Y les dará rabia que yo lo diga, pero así es, y esa es la verdad. La responsabilidad es sacar una reforma social que pueda garantizar la gratuidad en la universidad pública para estratos 0, 1, 2 y 3, que pueda mantener los subsidios de ingresos solidarios, devolución del IVA, obviamente mientras solucionamos y reactivamos la economía posterior a la pandemia. Bienvenido el debate democrático, pero pues aquí lo que hay es un lamentable y triste populismo que no le importa la vida de los colombianos, de quienes están marchando arriesgando su vida, muchos de ellos a pesar de la situación gravísima de la pandemia. Gracias, señor presidente. Bueno, reciba, yo quiero también expresar, se me ha pasado, mil disculpas, expresar también un abrazo solidario, fraterno y de condolencia también a la senadora María Fernanda Cabal por el fallecimiento ayer de su tía. Reciba nuestro saludo y nuestras oraciones en nombre de toda la Comisión Primera del Senado y toda nuestra solidaridad, senadora María Fernanda Cabal. Terminamos con la intervención del senador Temístocles Ortega y continuamos con el orden del día. Bueno, senador Urbe también me está, no, se amplió el número de precandidatos en la comisión. Senador Temístocles, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a usted y a todos los compañeros y compañeras de la comisión. Y un abrazo solidario, afectuoso al senador Pacheco, con nuestras condolencias por el fallecimiento de su hermana y nuestros deseos por que puedan superar este insuceso tan doloroso y tan triste, y como también a la senadora María Fernanda Cabal, como usted lo ha señalado, por el fallecimiento de su tía. Un abrazo solidario y nuestras condolencias. Hay que dejar, por supuesto, alguna constancia con relación a lo que ocurre hoy en el país, significando que las razones para que el país, para que el pueblo colombiano proteste, están todas sobre la mesa. Hay infinidad de motivos para que ello sea así. La gente no está saliendo a la calle hoy solamente por la reforma tributaria. La reforma tributaria es una especie de florero que rebosa la copa de hechos y de acciones del gobierno, de los gobiernos, de lustros, de decenas de años de frustraciones y desencantos
que se van acumulando poco a poco y que son, por supuesto, las que tienen al país en el estado en que está. Yo no sé si alguien puede olvidarse, dejar de lado la circunstancia pues probada de que este es uno de los países más desiguales del mundo. Yo no sé si eso de verdad a alguien le interesa, le importa. Que este es uno de los países más desiguales del mundo en materia de tenencia y uso de la tierra. ¿De verdad eso le importa a alguien? ¿De verdad creen que con el sistema de gobierno que hemos tenido durante años, con reformas pequeñísimas en la salud, en la educación, en la agricultura, en la cultura, en el deporte, por supuesto, en la economía, en la tributación, creen que de verdad, siguiendo con esto que llevamos desde hace tantos años, es posible que este país mejore? ¿De verdad se sienten contentos, satisfechos con que se mejore el indicador social de cualquier tema en un porcentaje del 0,1%, del 0,2%? Si eso ocurre, es que no hay un compromiso de fondo con el pueblo colombiano. Si eso a alguien le sucede es porque de verdad no estamos interpretando el sentimiento de la gente. No estamos conectándonos con la historia de este país, por supuesto, muchísimo menos con su futuro. ¿Alguien puede pensar que esta propuesta de reforma tributaria no provoca automáticamente la reacción de este país? ¿Alguien puede pensarlo? ¿A alguien se le ocurre que un país con la pandemia que tenemos, con el desempleo, con la falta de oportunidades, con el hambre que hay por todas partes, puede quedarse tranquilo, sereno, indiferente frente a esta propuesta? ¿De verdad alguien puede pensar eso? ¿Alguien se siente así? ¿De verdad alguien cree que si la gente sale a protestar y si algunos estamos de acuerdo con esa protesta, que es un derecho, es que estamos promoviendo un gobierno de sistema castrochavista? ¿Eso es serio? Continúe, senador Temístocles. ¿Cuánto tiempo más necesita? Senador Temístocles, por favor, active el sonido. Gracias, presidente. ¿Cuánto Si tiempo eso más se está requiere? pensando, ¿Cuánto si tiempo eso más se está requiere, senador Temístocles? pensando, ¿me escucha, presidente? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo más necesita? Unos 3 minuticos, presidente. Gracias. Le agradezco. Continúe. Si eso se está pensando es porque de verdad hay desprecio por los colombianos pobres, porque hay una intención perversa de burlarse de la gente. ¿De verdad le duelen los asesinatos de líderes sociales? ¿De verdad le duelen el Pacífico colombiano? ¿De verdad quieren que un niño de allá tenga alguna posibilidad de vida medianamente digna? Porque si eso es lo que sintieran de verdad, pues este país no es el país mejor que tenemos, por favor. ¿De dónde acaban a intentar mantener esa tesis ya de 200 años de que hay que continuar por donde vamos? Si por donde vamos no vamos bien, pero hace muchos años. No, no, queridos compañeros. El derecho constitucional de la gente a protestar está allí. Hay que defenderlo. Y la gente hoy tiene todas, absolutamente todas las motivaciones para salir a la calle por todo lo que en el país está pasando, lo último de lo cual es esta perversa, absolutamente perversa reforma tributaria. Tiene todo el derecho.
Claro, la responsabilidad está en que tomen las precauciones que la pandemia importa, pero esas precauciones que hay que tomarlas no pueden colocarse por encima de un derecho profundo de la gente a manifestarse públicamente por hechos de los gobiernos que amenazan no solamente su propia vida, su integridad, sino que ofenden la inteligencia, ofenden la dignidad de la gente. Está indignado este país con lo que ha ocurrido y no traten de lavarse las manos con justificaciones a última hora que bien sabemos que tienen otro sentido. Vamos pues entonces a protestar. Yo que he protestado toda mi vida desde estudiante de bachillerato me siento absolutamente pleno con lo que está pasando en el país y animo la protesta con las garantías de seguridad y pacífica para que este gobierno entienda que hay un pueblo afuera que merece respeto a su inteligencia, a su dignidad. Por eso, presidente, vamos, ojalá pudieran levantar esta sesión o suspenderla un tiempo para ir a apoyar al pueblo colombiano que en las calles está debatiéndose ante el tratamiento inmisericordia y miserable de un gobierno contra su propia dignidad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Temis, pero vamos a escuchar primero a mi fórmula, al senador Roosevelt. Terminamos con él la intervención, senador Roosevelt, para que defina si hacemos fórmula o no, porque no faltamos sino los dos. Gracias, mi vice. No, y yo, presidente, yo no me demoro más de 30 segundos. Gracias, mi vice. No me demoraría más de 30 segundos, presidente. Presidente, voy a empezar con leyendo este Twitter que acabo de encontrarme aquí en mi celular. Impresionante la capacidad de convocatoria de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca. Este es un Twitter puesto por Félix de Bedut, un reconocido periodista colombiano. Yo le añadiría, impresionante la capacidad de convocatoria de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca y el ministro de Hacienda de Colombia. Este gobierno, presidente, honorables compañeros, desde un comienzo mostró su talante. Era obvio, habían ganado las elecciones como candidato del Centro Democrático. Se le apagó el audio al senador Roosevelt. Se le apagó el audio. Senador Roosevelt, por favor, tire su micrófono. No sé qué le pasó allá. Ya me escuchan. Sí, perfecto. A no ser que sea la oposición la que no quiera dejarme transmitir estas pequeñas reflexiones. Les decía que el gobierno desde un comienzo decidió gobernar solo, con sus ideas, con su programa. Y una vez en el poder decidieron, por supuesto, buscar algunos aliados para gobernar. Y encontraron algunos. Lo primero que hizo este gobierno fue imponer su visión particular del desarrollo de los acuerdos de paz. Lo denominó paz con legalidad, como una forma de desconocer lo que legítimamente se había hecho en el gobierno anterior y que habían respaldado las cortes, entre ellas la más importante en ese caso, la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Como si lo que se hubiera hecho antes careciera de validez, careciera de legitimidad. Y la paz con legalidad se convirtió en un cumplimiento a pedacitos, a retazos de los acuerdos de paz. Pero igualmente, desde el gobierno se agenciaron acciones en contra del proceso, las objeciones contra la ley estatutaria, que fueron, por supuesto, una intromisión indebida y que demostraban el talante del gobierno con respecto a ese proceso. Afortunadamente, el Congreso de la República
no les permitió seguir avanzando en ese sentido. Se han opuesto al reconocimiento de las curules para las víctimas. Se han presentado proyectos que buscan, sobre todo, modificar la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz. Han desconocido los fallos judiciales, se han opuesto a los fallos de tutela. Todo este fue el carácter con el que llegó este gobierno. Y luego les llegó la pandemia y les llegó a todo el país. Y recuerdo que en esos días, hace un año, le enviamos un número importante de congresistas y dirigentes políticos una carta al señor presidente de la República invitándolo a que esa era la oportunidad para que se hiciera un gran pacto nacional para gerenciar esa pandemia que se nos venía encima con todas las consecuencias que hoy todos conocemos. Nunca hubo una respuesta. Y gobernar solo y gobernar de manera discriminatoria, por supuesto, tiene sus consecuencias. Lo que está demostrado hoy es que la gerencia de la pandemia no ha sido la mejor. Lo dijo ahora Luis Fernando Velasco, y yo lo repito, por supuesto, el hecho de que seamos ayer, por cuarto día consecutivo, el cuarto país con el mayor número de contagiados, con el mayor número de muertos en el mundo entero, da cuenta exactamente de lo que está sucediendo. Nuestro retraso en el proceso de vacunación ha sido fatal y lo estamos pagando con muertes. La muerte de muchísimos colombianos, de muchísimos ciudadanos, muchos de ellos cercanos a nosotros. El paro de hoy es una respuesta al manejo autocrático, autoritario de este gobierno. El manejo de la pandemia mostró el carácter antidemocrático del gobierno, desconoció al Congreso de la República, en anuencia, desafortunadamente, con algunas directivas del Congreso, no. Sí. Continúe, senador Roosevelt. Senador Roosevelt, active el micrófono, continúe. ¿Cuánto tiempo más necesita? Muy breve, no sé todavía, presidente, porque estoy improvisando esta intervención y no tengo una presentación como para decirle cuánto me demoro, pero esté seguro que no es mucho tiempo. Les decía entonces que el gobierno en su línea autocrática desconoció al Congreso, desconoció los fallos judiciales, se opuso a los fallos de tutela, los incumplió de manera reiterada. Desde el gobierno siempre hubo voces en contra de los pronunciamientos judiciales, cualquiera que ellos fueran. Y remata este gobierno en plena pandemia con una situación tan difícil como la que viven hoy todos los colombianos, presentando una reforma tributaria hecha al amaño y según la visión del país que tiene el gobierno Duque y, por supuesto, su ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla. Y presentaron una reforma tributaria y no fue desde el Congreso desde donde por primera vez se pronunciaron en contra de la reforma. No, señor, fueron los mismos gremios económicos. Fueron sectores de la sociedad, muchos, los que se pronunciaron en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno a consideración del Congreso. Y pusieron a frentear en un comienzo al viceministro Londoño y desafortunadamente no dio pie con bola enfrentando esa situación que se le venía al gobierno encima. Y para coronar toda esta circunstancia, para poder demostrar abiertamente que el que manda aquí es el gobierno, trataron de oponerse al paro ayer, faltando 12 horas para el inicio de las actividades programadas para el día de hoy. En un fallo atípico, en unas medidas cautelares que los abogados que medianamente conocemos el derecho público no interpretamos lo suficiente. Para mí, ese fallo judicial que intenta detener el paro es antijurídico, es inconstitucional, desconoce el derecho fundamental a la protesta social. Y lo advertimos ayer en una reunión con algunos de mis colegas del Congreso. Ese fallo
va a ocasionar más violencia. Ese fallo lo que va es a enardecer los ánimos. Un paro que pudo haberse evitado en un diálogo con todos los organizadores, con las centrales obreras, con los voceros sociales, con los congresistas. Un paro que bien pudo haberse dialogado con 8 o 15 días de anticipación. Ya no era posible detenerlo porque la gente estaba indignada por todo lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo hoy, señor presidente? En Cali se acaba de decretar el toque de queda a partir de la 1 de la tarde porque el paro se le salió de las manos a las autoridades. Hay vandalismo, hay violencia, hay saqueos y seguramente que así será en todo el país. Esto tiene que llamar a la reflexión. El gobierno no puede quedarse tan tranquilo, cruzado de brazos únicamente, ordenando que se tomen la policía y el ejército las protestas que se están sucediendo hoy en todo el país. El gobierno tiene que tomar la primera decisión hoy mismo y decidir que retira la reforma tributaria para tratar de acallar para tratar de calmar los ánimos que hoy, por supuesto, generan violencia en todo el país. No puede el gobierno nacional llamar hoy a una concertación de una reforma tributaria que fue hecha a imagen y semejanza del doctor Carrasquilla y del presidente de la República. Lo que se impone por primera medida hoy para callar los ánimos es retirar esa reforma tributaria que está hoy en debate en el Congreso de la República. Termino, señor presidente, diciéndole que yo estaba en paro. Yo no iba a asistir a la comisión, pero por supuesto, responsablemente estuve al tanto de lo que estaba pasando y me informaron que habían ido casi todos los congresistas. Por eso me hago presente, pero me voy a retirar, presidente, porque no es posible que el Congreso de la República esté hoy sesionando, trabajando, mientras esté hoy el pueblo, todo el pueblo colombiano levantando su voz de protesta contra un gobierno que lo maltrata, contra un gobierno que no le soluciona sus problemas. Termino como debía haber empezado, expresándoles mis condolencias a la doctora María Fernanda y al doctor Pacheco por el fallecimiento de sus seres queridos. Un abrazo para todos. Gracias. Muy bien, senador Roosevelt. Terminamos las intervenciones con el senador Armando Benedetti. Doctor Roosevelt, no se vaya todavía porque necesito su voto. A ver, esta intervención tenía una parte, van a ser dos, doctor Roosevelt, porque voy a presentar una proposición de que se levante la sesión para apoyar. Ya la presenté, estoy presentando una proposición para que se levante la sesión, doctor Pinto, para que la ponga enseguida que termine de hablar, para que se levante la sesión en apoyo al paro, a las personas que hoy han salido. Porque a mí lo que me preocupa hoy, y he llamado a algunas personas del gobierno y no me contestan. Antes me contestaban antes de llegar al pacto histórico, presidente. Porque yo sí estoy preocupado con lo de hoy. Porque este es un gobierno que todo lo ha manejado mal. Todo lo ha manejado muy mal. La pandemia, el paro. Te puedes quedar aquí todo el día diciendo 60.000 cosas que ha manejado mal. Entonces, ¿qué es lo que hoy está en juego? Supuestamente para el gobierno. Mostrarse el gobierno fuerte. El que no puede en ningún momento conciliar con absolutamente nadie. Para mostrarse que es un gobierno fuerte. Si yo fuera el presidente de la República, yo retiraría la reforma tributaria. Pero de pronto no lo va a hacer. Porque va a sentirse querer ser fuerte ante la opinión, ante su votante, yo no sé ante quién. Y entonces, por el otro lado, hay unas personas que van a salir a marchar y que están rebotadas desde abril, desde octubre del 2019. Es que a todos se nos olvidó octubre del 2019 por la pandemia del 2020. Y esas personas van a salir hoy rebotadas, con hambre,
como nunca antes ninguna protesta. Desempleo, como nunca antes. Y lo que va a llegar es la muerte otra vez. Pero como aquí a nadie le importa la muerte, aquí lo que importa, todos son súbditos de las encuestas. Eso es lo que importa en este país nada más. Las encuestas. Ojalá que se, abro paréntesis, ojalá que se sancione rápido el código electoral para ver si van a poder seguir haciendo encuestas como las terminan haciendo todos los días. Cierro paréntesis. Entonces, presidente, el llamado es hoy a que no haya otra vez un baile con la muerte, porque el gobierno hoy va a jugar a hablar de su dignidad, de la fuerza que tiene. Y los otros están hoy protestando con razón. O sea, para que tú creas que te puedas salir a contagiar y te puedas morir y aún así salgas a protestar. Los 22 senadores que estamos aquí tenemos que hacer una reflexión de que en un país donde la Corte Constitucional dice que no salgas, el gobierno dice que no salgas, la vida dice que no salgas porque te puedes contagiar y morir, la gente dice, no sé, yo voy a salir a protestar. Es que la cosa está bien fea. Entonces yo creo que deberíamos hacer la proposición, señor presidente, en no sesionar hoy, en no hacer el paro, y podríamos también pedirle al gobierno nacional, todos, de que hoy se ponga pilas para que trate de que no haya un solo muerto. Es que la idea es que hoy no haya un solo muerto, no de que haya reforma, no haya reforma. La reforma ya vale cero. El que hable de la reforma hoy es un imbécil, de verdad, verdad. La reforma se quedó atrás. Ya nadie puede hablar de la reforma. ¿Quién va a hablar de la reforma? Hoy en la jugada es, hoy la... Senador Benedetti, prenda el micrófono, por favor, continúe con uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo más necesita? 1 minuto, señor presidente. Perfecto. Entonces, la jugadita hoy es la jugadita de todos nosotros hoy, del gobierno nacional, de todo el mundo. Hoy la jugadita es que no haya muertos porque los van a ver. O sea, ¿cómo es que un Congreso queda quieto? El gobierno sale un pendejo como un viceministro Londoño a decir estupideces en la mañana. Y todo el mundo sale a hacer estupideces cuando saben que los muertos van a empezar a darse a partir de las 4 de la tarde. O sea, ¿en qué clase de país estamos? ¿Lloramos los muertos? Mentira, aquí nadie llora los muertos, los líderes sociales, después de muertos, a pesar de que se advirtieron. Y hoy todos, señores, el Senado, el gobierno nacional, la CUR, la calle, todo el mundo está advertido que los muertos empiezan a contarse a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y todavía hay gente que está hablando de la reforma, pues le va la madre al que está hablando de la reforma, hombre. El problema no es la reforma. El problema es si vienen o no vienen los muertos. ¿Y qué hacemos los 22 pendejos que estamos aquí para que no haya un muerto esta tarde? Nada. De pronto, porque además no podemos hacer nada, que es lo peor, doctor Temístocles. De pronto es que no podemos nada para que vean el valor que tienen ustedes, senadores. No sirve ni para detener un muerto esta tarde que sabemos que lo van a ver todos. Es para que sepan para qué sirve el Senado de la República, señores senadores. Es para que sirven ustedes 22 senadores. Para nada. Porque van a haber muertos y no estamos aquí hablando pendejadas y no podemos hacer nada. Y los que pueden hacer algo, ponen a pendejos como el viceministro Londoño a hablar por radio. Y del gobierno hoy que puede tener muertos, ¿qué le importaría de retirar la reforma, hombre? Para que no haya muertos hoy. ¿Qué importaría eso? Políticamente, ¿qué? ¿Va a perder más puntos? Gobierno nacional. No hay forma de que pierda más puntos. Ya perdiste todos los puntos posibles que podías perder en tu vida. No pierdes ninguno más, pero vas a perder más colombianos hoy. Hoy vas a perder más colombianos. Más puntos la cuesta no puedes perder, tranquilo. Pero hoy se van a morir más colombianos. ¿Será que el presidente de la República puede pensar en los muertos que pueden venir a partir de las 4 de la tarde? ¿Será que alguien se puede poner a pensar en... Senador Benedetti, por favor, prenda el micrófono. 1 minuto más para terminar, por favor. Se están escuchando cacerolas por todos lados. Turbas. Hoy, esto va a ser algo violento hoy. O sea, ¿quién que tenga las neuronas todavía bien puestas no sabe que hoy va a ser de pronto la manifestación más violenta que haya pasado en este país? Porque cuando más hambre hay, más desempleo hay, más rabia hay, más miedo al futuro hay.
Eso es lo que está pasando hoy. En vez de ponernos todos, a ver, como no hay muertos, no, vamos a ponernos todos quién es el más macho, quién es el más berraco, quién es el que mejor pantalones tiene. ¿Eso qué es? Ese es el llamado. Por eso, entonces, le pediría al señor presidente que ponga en consideración ya esa proposición que tiene el del apoyo al paro y llamar la atención del gobierno nacional de que no se dedique a defender la reforma, sino la vida de los colombianos. Termino con un paréntesis. Bienvenida, doctora Soledad Tamayo. La conozco a ella desde 1998. Fuimos concejales en Bogotá desde 1998. Tendré la oportunidad de dar una bienvenida de otra forma y de mejor forma. La quiero mucho, doctora Soledad Tamayo. Bueno, muy bien. Antes de poner en consideración la proposición que ha sido radicada en Secretaría por el senador Armando Benedetti, permítanme en dos temas. El primero, darle, por supuesto, la bienvenida a la senadora Soledad Tamayo como nuevo miembro, nuevo integrante de la Comisión Primera del Senado de la República, quien llega en representación del Partido Conservador. Senadora Soledad, bienvenida. Llega usted a enfrentar un gran reto en esta comisión. Tenemos aquí nuestro excompañero, el inolvidable senador Eduardo Enríquez Maya, un hombre que siempre se ganó nuestro aprecio y nuestro respeto. Lo extrañamos muchísimo en esta comisión al senador Eduardo Enríquez y por supuesto ello pues la lleva a usted en la obligación, por supuesto, difícil, durísima, imposible tal vez, de reemplazar a un hombre tan grande como fue el senador Eduardo Enríquez en esta comisión. Particularmente le quiero desear los mejores de los éxitos. Bienvenida, por supuesto, con todo nuestro cariño y nuestro aprecio a esta, su comisión a partir de hoy, la Comisión Primera del Senado. Senadora Soledad Tamayo, y si quiere para que haga su saludo antes de votar la proposición. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted y para todos los integrantes de esta comisión. Como usted lo ha dicho, nuestra colectividad ha venido lamentando mucho la pérdida de un jurista, de una persona tan importante, un congresista excelente, que hizo también de la política el medio para servirle no solamente a su departamento, sino a todo el país. Las cosas del destino me han puesto aquí otra vez en el camino por regresar al Congreso y particularmente de estar aquí en esta comisión. Sé del compromiso que tengo de trabajar precisamente por estos temas que ustedes están hoy adelantando y que tienen en la agenda, pero haremos nuestro mayor esfuerzo también para prestar los mejores servicios, no solamente aquí en el Congreso, sino también en todos estos espacios donde nos conocen y donde nos movemos exactamente defendiendo pues el interés de la ciudadanía y el interés de esta querida Colombia. Claro, doctor Benedetti, nos conocemos hace un buen rato con usted, compartimos también con la senadora Angélica Lozano, con el concejal Guevara, y bueno, ese espacio que en el pasado tuve la oportunidad de compartir desde la Comisión Sexta, pues también me permitió acercarme un poco más a ustedes frente a este ejercicio que se desarrolla en el Congreso. Doctor Pinto, muchas gracias por sus palabras y por darme la bienvenida. Sepa que también vengo aquí a contribuir y a esperar que ojalá podamos también ser facilitadores de todas estas propuestas y diría yo de resolver entre todos un momento difícil que vive el país y que vive, por supuesto, todos los colombianos con una pandemia y una crisis que se lleva por delante cualquier opción, incluso de
de gente que tenía ya establecida sus empresas, la pérdida del empleo. Y bueno, creo que los estragos de la pandemia son muy profundos y que hoy la sociedad se ha manifestado lamentablemente de estas maneras que tal vez nos lleve a nuestra preocupación mayor con relación al día de hoy, que están en las calles muchas personas con toda la razón, por supuesto, manifestándose. Entonces, doctor Pinto, será insuperable, por supuesto, reemplazar al doctor Enríquez Maya, a una persona que le prestó sus mejores servicios a esta comisión, fue su presidente, y de igual manera, pues me siento también muy acompañada aquí de mis colegas de la colectividad del Partido Conservador, la senadora Esperanza Andrade y el senador Juan Carlos García, así es de que también estoy aquí para ayudar y para contribuir. Muchas gracias por esa bienvenida. No me ha podido vincular, estoy aquí incluso en el Congreso porque desafortunadamente el ingreso a la plataforma no fue fácil, pero me vine hasta acá porque es mi responsabilidad. Muchas gracias, doctor Pinto. Bienvenido nuevamente, señor secretario de la constancia, por supuesto, de la presencia hoy en nuestra sesión de la nueva senadora, miembro de esta comisión, la senadora Soledad Tamayo. Antes de pasar al tema de la proposición, permítame informarle a la comisión, mañana tenemos a las 10 de la mañana audiencia pública, el viernes a las 10 de la mañana foro, programados por la comisión. El día martes va a ser convocadas las comisiones conjuntas de primeras de Senado y Cámara. Por lo tanto, nuestra próxima sesión de la comisión se hará por medio de la Secretaría, la fecha y hora de nuestra próxima sesión de comisión. El martes nos vamos a ver en conjuntas. Señor secretario, antes de poner en consideración la proposición del senador Armando Benedetti, sírvase a anunciar proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión conjunta se discutirán y votarán el proyecto de ley 418 del 2021, Senado 485 del 2020, Cámara, por medio del cual se modifica la ley 80 de 1983 y la ley 1150 del 2007. Y el proyecto de ley 401 del 2021, Senado 560 del 2021, Cámara, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal, ley 599 del 2000, el Código de Procedimiento Penal, ley 906 del 2004, el Código Penitenciario y Carcelario, ley 65 de 1993, y se dictan otras disposiciones. Y para la próxima sesión ordinaria se discutirán y votarán los siguientes proyectos por disposición de la presidencia. Proyecto de ley 341 del 2020, Senado, por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones. Proyecto de ley número 92 del 2020, Senado, por medio del cual se modifica la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, con relación a la adopción desde el vientre, ley de adopción desde el vientre. Proyecto de ley 171 del 2020, Senado, por la cual se crea el Sistema Especial para la Garantía Progresiva de los Derechos Humanos a la alimentación, a la nutrición adecuada. Se modifica la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 66 del 2020, Senado, por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 188 del 2020, Senado, por medio del cual se introduce la figura de experimentación, se adiciona a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se adiciona a la Ley 1437 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 70 del 2020, Senado, por la cual se reglamenta la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 345 del 2020, Senado, por la cual se regula la ley 1448 del 2011, la situación jurídica de vulnerabilidad de los segundos ocupantes de predios objeto de restitución. Proyecto de ley 60 del 2020, Senado, por el cual se regula el artículo 37 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 282 del 2020, Senado, por medio de la cual se implementa el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo los remates judiciales y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley 329 del 2020 Senado, por el cual se faculta la redención de pena privativa de la libertad mediante el fortalecimiento de los derechos humanos para la formación de valores cívicos, sociales, éticos y bioéticos en el establecimiento de reclusión. Proyecto de ley número 268 del 2020 Senado, acumulado con el proyecto de ley 296 del 2020 Cámara, por medio de la cual se adiciona la ley 975 del 2005 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 163 del 2020 Senado, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 5 del 92, se crea la Comisión Legal Provida y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 165 del 2020 Senado, por medio de la cual se reglamenta la declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito, se adopta un procedimiento para su reconocimiento y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 07 del 2020 Senado, por medio de la cual se elimina la libertad condicional, redención y demás beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 69 del 2020 Senado, por medio de la cual se reglamenta la reproducción humana asistida, la procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 150 del 2020 Senado, por la cual se promueve el pluralismo político y la adquisición progresiva de derechos de los partidos y movimientos políticos mediante la conformación de coaliciones a corporaciones públicas. Proyecto de ley 209 del 2020 Senado, acumulado con el proyecto de ley 211 del 2020 Senado, por medio de la cual se regula la divulgación de encuestas y estudios electorales en aras de garantizar la calidad y confiabilidad y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 40 del 2020 Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 3 de la ley 1922 de 2018. Proyecto de ley 104 del 2020 Senado, por medio del cual se regula la indemnización de los daños a las personas en los procesos de responsabilidad. Proyecto de ley 08 del 2020 Senado, por medio de la cual se desarrolla el derecho fundamental a la objeción de conciencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política. Proyecto de ley 113 del 2020 Senado, por medio de la cual se eleva la Comisión Especial de Vigilancia del Proceso de Centralización y Ordenamiento Territorial, la Comisión Constitucional Permanente. Se modifica el artículo 2 de la Ley Tercera del 92, los artículos 63, 369, 383 de la Ley Quinta del 92 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 63 del 2020 Senado, por el cual se modifica la Ley 878 del 2004 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 121 del 2020 Senado, por medio de la cual se crea la Ley de Protección y Compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 81 del 2020 Senado, por el cual se modifica y adiciona el artículo 199 de la Ley 15 de 1992 atinente a las razones de objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia. Proyecto de ley 257 del 2020 Senado, por medio de la cual se establece una amnistía y se estipulan acuerdos de pago a los ciudadanos sancionados por inasistencia como jurados de votación y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 237 del 2020 Senado, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 5 de 1992, se crea la Comisión Legal para la Juventud Colombiana del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 275 del 2020 Senado, 215 del 2019 Cámara, mediante la cual se modifica el tratamiento penal de algunos delitos de la Ley 599 del 2000 mediante el mecanismo de negociación. Se prioriza a la víctima de conductas delictivas y se establecen medidas para la disuasión a la reincidencia criminal y su rápida constitución. Proyecto de ley 334 del 2020 Senado, por medio de la cual se prohíbe el uso o destinación de bienes públicos en la celebración de espectáculos taurinos en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 304 del 2020 Senado, por medio del cual se garantiza la correcta focalización de los subsidios. Se promueve la manifestaciones públicas pacíficas y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 107 del 2020 Senado, por medio de la cual se eliminan los artículos 36, 40 y el 53 del Código Civil. Se modifican parcialmente los artículos 35, 55, 61, 100, 149, 233, 236, 245, 250, 254, 257, 335, 397, 403, 411, 10, 45, 11, 65, 12, 40, 12, 58, 12, 62, 14, 68, 14, 81, 1488 y el título décimo y el título 11 del capítulo 3 del Código Civil. Proyecto de ley 114 del 2020 Senado, por medio de la cual se actualizan a los tribunales administrativos que se encuentran organizados en secciones y subsecciones, dictar fallos de control inmediato de legalidad a través de secciones y subsecciones. Proyecto de ley 83 del 2020 Senado,
por la cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana, atinente al derecho y deber fundamental de la paz, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 118 del 2020 de Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 404 del 2021 de Senado, por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 906 de 2004, se adoptan medidas para la investigación y judicialización de las conductas que atenten contra las personas defensoras de los derechos humanos. Proyecto de acto legislativo 26 del 2021 de Senado, por medio del cual se modifica el artículo 219 en su inciso segundo de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de ley 67 del 2020 de Senado, por medio del cual se restablece el derecho al sufragio para las personas privadas de la libertad. Proyecto de acto legislativo 30 del 2021 de Senado, por el cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia. Se establece que el periodo del fiscal general de la Nación será institucional. Su elección se realizará a través de temas de terna elaborada a partir de la convocatoria pública y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 263 del 2020 Senado, por medio de la cual se crea el tipo penal que sanciona a quien constriña a la mujer a la maternidad subrogada con fines de lucro y se prohíbe su práctica. Se frena la cosificación de los bebés y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 28 del 2021 Senado, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo 1 del título segundo de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de acto legislativo 31 del 2021 Senado, por medio del cual se limitan los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa. Proyecto de ley de acto legislativo número 32 del 2021 Senado, proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el acto legislativo 01 del 2005. Proyecto de ley 414 del 2021 Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1787 del 2016 y se autoriza el uso nutricional e industrial de la semilla de plantas de cáñamo. Y proyecto de ley 226 del 2020 Senado, 268 del 2019 de Cámara, por medio de la cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial. Están leídos los proyectos que por disposición de la presidencia en la próxima sesión se discutirán y votarán tanto en la sesión conjunta como en la sesión ordinaria de la Comisión Primera, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Dele lectura a la proposición que está radicada en la Secretaría. Sí, señor presidente. Proposición. Por medio de la presente, le solicito a los honorables miembros de la Comisión Primera del Senado que en solidaridad con el paro nacional que se desarrolla el día de hoy, de los legítimos reclamos de la ciudadanía que se manifiesta en contra de la reforma tributaria y de la situación que atraviesa el país, se suspenda la sesión de la Comisión Primera. Cordialmente, Armando Benedetti. Bueno, en consideración la proposición que acaba de ser leída por el secretario. Está en discusión la proposición. Anuncio que va a cerrarse su discusión. Queda cerrado. Señor secretario, ¿la aprueba la Comisión Primera del Senado? Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl, Andrade Serrano Esperanza, Barrera Montealegre Roy Leonardo, Ya lo vuelvo a ingresar, entonces contento. Benedetti Villaneda Armando. Voto sí. Vota sí. Cabal Molina María Fernanda. Gallo Cubillo Julián. Voto sí, señor presidente. Vota sí. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí, señor presidente, secretario. Sí.
Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Petro Urrego Gustavo Francisco. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí. Vota sí. Tamayo Soledad. Valencia González Santiago. Discúlpeme, esta es la de acabar en la sesión. Suspenderla, aplazar, levantar la sesión. Voto que no. Yo trabajo. Vota no. Valencia La Serna Paloma. Voto no, señor secretario. Vota no. Barón Cotrino Germán. Voto no, señor secretario. Vota no. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Llamo a los senadores que no me escucharon. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade Serrano Esperanza. Ya está ingresando. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Senador Esperanza en línea. Andrade Serrano Esperanza. Esperanza Andrade vota no, señor secretario. Vota no. Cabal Molina María Fernanda. Voto no, secretario. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Sí, no, que es que le estoy buscando acá. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Tamayo Soledad. Voto no. Vota no. Rodrigo Lara no nos están dejando entrar, señor secretario, para que esperemos. Rodrigo Lara no ha votado. Es que le estoy diciendo que está entrando y no lo dejan entrar. Habla, Rodrigo. Para que ya lo veo, él está ahí. El 5. Senador Lara, ¿cómo vota su señoría la proposición de levantar la sesión? Sí, señor secretario. Vota sí. Senador Rodrigo Roy. El senador Roy Leonardo Barreras Montealegre. Se está conectando. Se está conectando. Uy, tengo... Por favor, si algún senador falta por votar, decirlo. Estamos esperando al senador Roy que vote. Está entrando. Está uniendo. Ya voté sí. Aló. Ya el doctor Lara votó sí. Falta el doctor Roy que está entrando para que lo espere. Ya hay uno. Ya. Barreras Montealegre Roy Leonardo. ¿Cómo vota la proposición del senador Benedetti? Voto sí, señor secretario. Roy Barreras vota sí. Vota sí. Si algún senador falta por votar, le ruego el favor hacerlo saber. No, sí, ¿Senador Rodrigo Lara ya votó? Sí, señor presidente. Una conexión que no... que se unen 2 o 3 veces en un dispositivo. La senadora Angélica, que está en la pantalla, ¿votó? No ha votado, señor presidente. ¿Quiénes faltan por votar de los que están en las pantallas, señor secretario? Señor presidente, faltan por votar Amin Saleme Fabio Raúl, García Gómez Juan Carlos, Guevara Villabón Carlos, López Maya Alexander, Lozano Correa Angélica. Voto sí. Lozano. Angélica Lozano vota sí. Sí. Name Vázquez Iván. Él está. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Esos son los que faltan por votar, señor presidente. Bueno, si no hay ningún otro senador por votar, vamos entonces, señor secretario, a cerrar la votación y anunciamos el resultado. Señor presidente, la proposición formulada por el senador Benedetti ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 10,
por el no 6. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima sesión de la comisión va a ser citada por secretaría, toda vez que la próxima semana tenemos programado, como les dije, el día martes y miércoles las sesiones conjuntas de las comisiones primeras, y mañana tenemos audiencia pública y el viernes foro en la comisión. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. ¿Virtuales o presenciales las conjuntas, presidente? Perdón. Por ahora van a ser virtuales, toda vez que las condiciones no han cambiado. Vamos a citar de manera virtual para las próximas sesiones, igual que la audiencia y el foro. Perfecto. Igualmente, señor presidente, en comisión primera de Cámara también hay varios funcionarios con COVID, lamentablemente, por venir aquí al Congreso. Bueno, entonces se levanta la sesión y se convoca por secretaría. Mil gracias a todos. Así será, señor presidente.